Bueno, muchísimas gracias, senadora Durango. Buenas tardes a todos, a todas. Voy a continuar con la exposición del proyecto, con la presentación del proyecto presentado por el Poder Ejecutivo. Por la distribución que hicimos, voy a presentar los últimos artículos, los artículos que van del 13 al 17, que establecen una serie de modificaciones, de incorporaciones o de sustituciones a normas penales, al Código Penal. El sistema que establece en materia punitiva el proyecto, como habrán visto, es un proyecto mixto y con causales, legalizando la práctica hasta cierto periodo y penalizándola después con ciertas excepciones basadas justamente en un sistema de causales. Y el PowerPoint que los acompaña exclusivamente tiene el texto del proyecto, digo para que sepan, porque quizás ayuda digamos, al seguimiento de la exposición, tener el texto del cual voy a ir hablando artículo por artículo. Entonces, si pasamos a la primera diapositiva, vamos a ver el artículo 13, ahí está, que modifica y sustituye el artículo 85 del Código Penal, mantiene en ese sentido, al igual que lo que está regulado actualmente, la penalización de quien causa el aborto, ¿sí? Verán que en todos los tipos penales que voy a hacer mención se modifica el inicio del artículo haciendo una referencia a él o la, a diferencia del modo en que están identificados los sujetos activos actualmente en nuestro Código Penal, que solamente es él, como una cuestión vinculada a la perspectiva de género, y establece dos acciones típicas, al igual que lo hace actualmente, ¿sí? En dos incisos distintos. El primero de los incisos mantiene la prohibición de aquel que obra sin el consentimiento de la persona gestante. Mantiene además la misma penalidad de 3 a 10 años, se incluye también, al igual que está actualmente, la posibilidad de elevar la pena a 15 cuando el hecho es seguido de muerte. Solamente se modifica una cuestión terminológica que ustedes habrán visto que está presente a lo largo de todo el proyecto, no solamente en los artículos vinculados a las normas punitivas, que están vinculados a mencionar no solo a las mujeres, como se hacía, como lo hace actualmente el Código Penal, sino habla de personas gestantes, teniendo en cuenta que este es un término que se adapta y que es más riguroso y respetuoso a la ley 26.743, que ustedes saben que permite la autopercepción o la identidad autopercibida y hay que garantizarla. En ese sentido hablamos de personas gestantes, no solo porque las mujeres pueden embarazarse, sino también lo pueden hacer los varones trans, las personas intersex y no binarias. Por eso entendemos que ese término en este sentido es respetuoso sobre todo del principio de máxima taxatividad legal que nos exige o que exige sobre todo a los legisladores y legisladoras. El segundo inciso establece la prohibición de quien causa el aborto, ahí sí con el consentimiento de la persona gestante, como estaba previsto actualmente, pero en este caso se modifica de acuerdo a la regla. Ustedes vieron que la regla general de este proyecto es la despenalización y legalización hasta la semana 14 inclusive, y a partir de la semana 14, como vamos a ver en el artículo 86, se mantiene la vigencia de dos causales que están previstas por fuera de ese periodo. Entonces se adapta claramente el tipo penal a esta nueva normativa. Este segundo solamente restringe a este periodo al que estamos haciendo referencias. El artículo 14, que es el siguiente, si podemos pasar la diapositiva, vemos que incorpora aquí sí una nueva figura típica, es decir, una que actualmente no está establecida en nuestro régimen penal. Se trata de prohibir tres acciones típicas distintas, que son centralmente el obstruir, el dilatar o el negar injustificadamente, es decir, y contraviniendo la normativa. La normativa es toda la normativa establecida en este proyecto de ley. Obstruir justamente
la posibilidad de acceder a la práctica en los casos que está legalmente autorizado. Por un lado, se trata de un delito especial, teniendo en cuenta que para ser autor o autora se requiere tener las cualidades especiales requeridas en el tipo penal, es decir, funcionario o funcionaria pública, autoridad de establecimiento de la salud, profesional o efector o personal de salud, es decir, cualquier otra persona que lleve adelante estas acciones típicas no va a estar incluida o subsumido en esta figura. La pena es una pena, como pueden ver, bastante baja, son de 3 meses a 1 año y la inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena. Se trata de una pena, digo, en términos baja, teniendo en cuenta que permite, según el régimen de la parte especial, que admita la condena de ejecución condicional. Es obvio que se trata de un delito doloso, quiere decir que la persona que lleva adelante el retardo injustificado, la obstrucción injustificada o la negativa injustificada, lo hace sabiendo que lo está haciendo y queriendo hacerlo, no se trata de una figura negligente. Y por otro lado hay que leer esta inclusión de este tipo penal con 3 cuestiones que son centrales y que se tienen que leer intrasistemáticamente respecto del proyecto de ley. El primero, que se trata ni más ni menos de obstaculizar o impedir el acceso a un derecho, porque de acuerdo al proyecto de ley, según lo establece el artículo 2, se trata del acceso, digamos, se entiende en términos de derechos el acceso a la práctica de la interrupción legal del embarazo en el marco que está establecido en la normativa. El segundo, y que es absolutamente fundamental, es que este proyecto de ley, que ya tiene media sanción, establece la objeción de conciencia en su artículo 10, se reconoce este derecho personal y constitucional a no llevar adelante la práctica cuando sus convicciones entran en juego, siempre y cuando obviamente no esté en juego la salud y la vida de la persona gestante, que es quien la requiere, pero quiere decir que pudiendo hacer ejercicio de ese derecho, de todas formas retarda, obstruye o obstaculiza. Y el tercero de las cuestiones que hay que leer para poder entender el fundamento de esta incorporación de este tipo penal está vinculado a un plazo que duplica el plazo del que se había consensuado en el proyecto de ley que había alcanzado exclusivamente la media sanción en el 2018, de 10 días, para que desde el momento del requerimiento hasta el que se efectivice la práctica tenga que llevarse adelante, que son 10 días. Teniendo en cuenta que se trata de un delito doloso y estos 3 fundamentos, también me parece importante traer acá, para fundar la incorporación del tipo penal, 2 consideraciones que hizo la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el conocido fallo FAL del año 2012. Voy a leer muy sintéticamente las 2 partes que son precisas al respecto. En el considerando 24 infine del mencionado fallo, la Corte dice que cuando se descarta la posibilidad de persecución penal para el efector que debe llevar adelante la práctica, en este caso se hacía una referencia a las ILE, la insistencia en conductas que obstaculicen injustificadamente no puede sino ser considerada como una barrera al acceso a los servicios de salud, debiendo responder los autores por las consecuencias penales y de otra índole que pudieran traer aparejada su accionar. Y también en el fallo, en el considerando 25, dice la Corte que cuando el legislador o legisladora, agrego yo, ha despenalizado la práctica, y de todas formas el Estado es quien debe garantizarla en ese sentido y debe llevarse a cabo de una manera rápida, accesible y segura, y leo textual, rápida por cuanto debe tenerse en cuenta que en este tipo de intervenciones médicas cualquier demora puede epilogar en serios riesgos para la vida o la salud de la embarazada, accesible y segura, pues, aun cuando legal, en tanto despenalizado, no deben existir obstáculos médicos, burocráticos o judiciales para acceder a la mencionada prestación que pongan en riesgo la salud o la propia vida de quien la reclama. En ese sentido es que entendemos que se encuentra fundamentada la incorporación de este tipo penal. Ahora sí, pasamos al artículo 15. El artículo 15, como verán,
establece los supuestos de aborto no punible, del mismo modo que lo hace el Código Penal desde 1921 y antes también, fijando primero, como dijimos, la regla general, que es que no van a ser considerados punibles los abortos realizados siempre con consentimiento de la persona gestante hasta la semana 14 inclusive de gestación. Esto es la regla general y dice que después de ello mantiene centralmente este tipo penal las dos mismas causales vigentes hace un siglo. Como vamos a ver, lo que hemos hecho con este proyecto es modificar la técnica legislativa que tanto problema ha traído y a incorporar algunas de las cuestiones vinculadas a la perspectiva de género, como hice mención antes. Respecto del primero de los incisos, que es si el embarazo fuera producto de una violación, modifica el actual tipo penal, que ustedes saben que fue una traducción y una copia del anteproyecto de Código Suizo de 1916, que en un problema de traducción del francés al alemán quedó redactado de un modo bastante defectuoso, que después de muchas décadas la doctrina y sobre todo la Corte Suprema de Justicia en el fallo FAL pudieron identificar exactamente cuál era la causal legal y evitar los enormes problemas que tenían las mujeres violadas para poder acceder a esta causal de interrupción legal del embarazo. También se plasma, como verán, en la segunda parte, en caso se debe garantizar la práctica con el requerimiento y la declaración jurada de la persona gestante ante el profesional. Eso es una incorporación de lo dispuesto por el fallo FAL al que hice referencia. Y por último, se incorpora, como ven, que en los casos de las niñas menores de 13 años la declaración jurada no será requerida, en la lógica del entendimiento de lo previsto en el artículo 119 del Código Penal en cuanto a que los embarazos o en realidad los abusos a menores de 13 años son considerados violaciones para nuestro régimen penal. El segundo de los incisos exclusivamente modifica una cuestión de terminología, en los términos entendiendo salud integral, como también ya se ha interpretado por nuestra jurisprudencia, y modificando el término persona gestante en el sentido que ya hice mención al comienzo de la presentación. Pasando al artículo 16, el artículo 16, como verán, mantiene centralmente la redacción y lo dispuesto en lo que se conoce comúnmente como abortos preterintencionales. La única modificación, además de la cuestión terminológica de persona gestante, es la suba, la elevación del máximo de la escala punitiva, subiendo de 2 a 3 años, entendiendo centralmente que la inflación punitiva que ha vivido nuestro código penal y toda nuestra legislación penal en el último siglo, podemos poner varios ejemplos de, por ejemplo, tenencias por estupefacientes que tienen penas hasta 4 años, quedaba realmente muy por debajo del promedio y de la lógica sistemática de las escalas punitivas. Por eso es que se aumentó para que los jueces o juezas y tribunales puedan tener un margen para determinar la pena en concreto. Por último, el artículo 17, que ahí lo vamos a ver, sustituye el actual artículo 88 del Código Penal. Se trata, al igual que lo hace el actual, de una figura penal que establece respecto de la mujer gestante o de la persona o de la mujer gestante que lleva adelante su propio aborto. Son dos acciones típicas: llevar adelante por propia mano su propio aborto o dar el consentimiento para que otro u otra lo haga. Adecúa las normas al todo lo dicho anteriormente, es decir, por fuera de la semana 14 de gestación y siempre que no medien las causales establecidas en el artículo 86. Baja la escala punitiva de la prevista actualmente, teniendo en cuenta justamente que nos encontramos legalizando centralmente con este proyecto a la práctica hasta la semana 14. Mantiene, al igual que lo hace el actual código, la decisión de política criminal de que la tentativa de la persona gestante no va a ser punible. En eso no se modifica a lo establecido desde 1921 y sí incluye
una previsión que dice podrá eximirse la pena cuando las circunstancias hicieran excusable la conducta. Hay que decir que el actual Código Penal tiene varias previsiones similares, tanto en el artículo 80 del Código Penal para atenuar los homicidios agravados, en el artículo 81 para la emoción violenta, en el artículo 44 para lo que se conoce como delito imposible o tentativa inidónea. En algunas ocasiones lo hace para atenuar la pena y en otro con la posibilidad incluso de eximirla. También hay que decir que los dos últimos anteproyectos de Código Penal de dos gobiernos distintos incluían la posibilidad de tener una norma general en la parte general del Código Penal que pudiera eximirse de pena la aplicación en ciertas situaciones, conocidas generalmente como penas naturales, cuando las consecuencias del propio hecho tienen o traen o acarrean un grave daño para la persona. Entonces, en ese mismo sentido es que se exime, se establece la posibilidad de la previsión o de la atenuación de la exhibición de la pena cuando hay ciertas circunstancias. Estas circunstancias extraordinarias o estas circunstancias que hicieran excusables, hay que leerlas en el marco de lo previsto en el artículo 40, 41 y subsiguientes del Código Penal. Están previstas justamente para que el tribunal, o en este caso el juez o la jueza que deba dictar sentencia frente a un supuesto, pueda contar con previsiones que establezcan por fuera de las circunstancias ordinarias para poder justamente eximir la pena de la persona, obviamente siempre fundando y justificando de acuerdo a los principios constitucionales de proporcionalidad y todos los otros principios constitucionales que rigen el sistema penal. Dicho esto, y solamente para finalizar, teniendo en cuenta todas las exposiciones que me antecedieron, no tenemos dudas que el proyecto de ley que hemos enviado encuadra en los derechos y en las previsiones de la Constitución Nacional y de los pactos internacionales de derechos humanos, como así también es acorde a toda la jurisprudencia nacional y del sistema interamericano en particular. Estamos absolutamente convencidas y convencidos que el proyecto de ley viene a dar una respuesta concreta a un problema de salud concreto, y lo que no podemos seguir haciendo es mirar para otro lado. Tenemos sobradas evidencias al día de hoy que la legalización disminuye la maternidad, la mortalidad materna, elimina los riesgos en la salud de las mujeres, también disminuye los abortos, las prácticas de legalización en distintos países del mundo demuestran que existe un círculo virtuoso una vez que están legalizados los abortos, en términos de mayor acceso a la información, mayor acceso a la anticoncepción, mayor acceso a la anticoncepción post-aborto y el acompañamiento de consejerías. Por lo tanto, hay tenemos muchas experiencias mundiales que nos demuestran que también disminuyen los abortos. Como dijo recién el ministro de Salud, la legalización no implica una saturación para el sistema de salud, implica un ahorro en términos de costos para el propio Estado. Por lo tanto, teniendo en cuenta todas estas razones, estamos absolutamente convencidos que tenemos una responsabilidad histórica y de asegurar que en nuestro país nunca más una mujer o una persona gestante muera por causa de un aborto clandestino. También quedo a disposición para las preguntas y les damos la palabra a la senadora Durango, se la devolvemos.